En esta noche, queridos hermanos, quiero compartirles a ustedes algo que alegra la vida, que trae gozo a la vida de todos aquellos que hemos hablado, ¿no? Y es el tener amigos, el gozo por tener amigos. La Biblia dice en Proverbios capítulo 17, versículo 17 lo siguiente. Permíteme, por favor, yo se los leo porque pues vamos a estar centrados realmente en el libro de Filipenses. Pero en el capítulo 17, versículo 17 de Proverbios, la palabra dice así: en todo tiempo ama el amigo. ¿En qué momento? En todo, ¿cierto? En las buenas y en las malas, en el triunfo y en la derrota, en la alegría y en la tristeza. En todo tiempo un amigo ama. Entonces el tiempo no es limitante para uno expresar el amor de amistad. Y también dice la palabra, y es como un hermano en tiempo de angustia. Alguien decir cercano, alguien que comprende, como de la misma carne, podríamos decir. Alguien que está ahí, que uno puede sentir, no estoy solo, alguien me ha extendido su mano y me ha ayudado, me ha acompañado. Y esto es algo, digamos, especial. Porque Dios nos ha creado, queridos hermanos, como personas que requerimos de otros. Nadie es autosuficiente en esta tierra. Usted dirá, no, el jeque más rico, no. Si no tuviera gente que extrajera el petróleo de la tierra, no sería un jeque. Es decir, todos necesitamos de otras personas. La misma palabra nos habla de un ejemplo maravilloso. Él fue el mismo Adán, que luego que estaba en el lugar precioso, disfrutaba de la compañía de nuestro Dios. Y además de todo esto, existía también la gran posibilidad de que este hombre estuviese ocupado, trabajando, colocándole nombre. ¿A quién? A los animales, ¿cierto? Pero la misma palabra dice que no era bueno que el hombre estuviese solo. Le haré una compañía idónea, y vino ahí entonces Eva, y sabemos que pues se confirma o se construye la primera relación marital. Pero desde el mismo paraíso, Dios nos hizo depender los unos de los otros. Y algunas veces perdemos el objetivo, hermanos, con nuestros comportamientos de echar a perder hermosas, preciosas y buenas relaciones en nuestras vidas. A veces perdemos la fortuna de poder construir espacios de amistad hermosos, preciosos, bellos, porque no existe ese deseo de ser amigos. Y perdemos ese gozo que se nos puede dar cuando podemos tener una relación muy especial. El no tener amigos o el no estar el uno con el otro es muy parecido, hermanos, como cuando usted tiene un estadio, por ejemplo, de fútbol, y eso está solo. No es lo mismo. Aún los mismos jugadores dicen, bueno, aunque estén al contrario, lo abucheen a uno, pero el hecho de que haya tantas personas alrededor, como que los motivan a ellos a seguir adelante. Es como cuando hay una casa. ¿Para qué sirve una casa bien hermosa y linda si no hay quien la comparta o con quien se pueda disfrutar? Si no existiera los clavos,
¿para qué un martillo? ¿Sí o no? Un médico necesita del chofer de la ambulancia para que lleve al enfermo y pueda él tratarlo, por ejemplo. Usted y yo para ir a trabajar necesitamos del chofer del bus. Todos necesitamos de todos. Y para Dios esto es algo trascendental y supremamente poderoso. ¿En qué sentido? Dios es, mejor dicho, las palabras se quedan cortas. ¿Dios no necesita a nosotros? No. Dios puede anunciar el evangelio en medio de los hombres sin necesidad de nosotros. Posiblemente, si él hubiera querido, dice, voy a poner a los ángeles a que les predique. Pero nos inmiscuye a nosotros en el anunciar el evangelio, porque él sabe la importancia de que usted y yo, en las buenas noticias y en el evangelio de Dios, podamos tener relaciones sanas, hermosas, de crecimiento, y que nos demos aliento el uno y el otro. Que podamos ser influenciados y que alguien nos influencie, que podamos corregir y alguien nos corrige, que podamos dar luz y alguien nos dé luz en muchos momentos, que podamos dar una mano para levantar a una persona y alguien también después pueda darnos una mano y levantarnos. Pero muchas veces vivimos unas vidas solitarias y las vidas solitarias, hermanos, se vuelven a lo último tristes. Se vuelven a lo último desoladores. Y hoy quiero que leamos sobre 3 amigos que marcaron la vida de Pablo y que trajeron gozo a su vida. Estamos en el libro de Filipenses, por favor, capítulo 2, versículo 19. Dos 19 de Filipenses. Permítanme, voy a hacer la lectura. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté ¿de qué? De buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Dejémoslo hasta ahí. ¿De quién está hablando ahí? ¿De qué personaje? Timoteo. ¿Cómo era o qué era Timoteo para Pablo? ¿Cómo lo califica él ahí? Como un hijo, ¿cierto? Como un hijo. Este es mi hijo Timoteo, y él habla de aquellos que también como hijos que dio luz en medio de las prisiones. Entonces una amistad que nosotros podemos relacionar es la amistad entre padre e hijo. ¿En qué significado? De aquel más veterano y que instruye a aquel que es mucho más pequeño. Y traía un gozo y una alegría la vida de este hijo Timoteo a Pablo, el cual él claramente dice que quería enviarlo a los filipenses, porque los filipenses estaban muy preocupados por Pablo, sabiendo que llevaba tanto tiempo en la cárcel, sabiendo que él estaba pasando por muchas circunstancias que le eran difíciles. Ahora, pues él quería enviar a esa persona de tal manera que el hecho de que el hecho de que Timoteo fuera a ellos en un gran sentido era como si mismo Pablo estuviese allí. Es como si el mismo Pablo estuviese
visitándolos, estuviese compartiendo, es decir, como que no se perdiesen de nada. Ahora, Timoteo era un joven que nació de un matrimonio mixto, donde su mamá era judía, Eunice, su abuela Loaida, eran las que le instruyeron en la palabra, y su papá era alguien griego. Todo apunta que luego que él lo hace circuncidar por cuestión de los judíos para poder compartir la palabra, la influencia que él tuvo entonces fue una influencia muy griega en su formación, pero la palabra que le sembraron tanto abuela como mamá sirvió para cuando vino Pablo, fue uno de los hombres que más se entregó también al Evangelio. Llegó entonces Timoteo a ser ese amigo especial. Ahorita vamos a ver 3 aspectos de esa amistad que se da entonces entre alguien mayor y alguien menor que instruye. Un consejo que siempre le damos nosotros a los matrimonios cuando se casan y son demasiado jóvenes, les decimos siempre tengan una pareja recorrida, mayor que ustedes, que les pueda direccionar, que les pueda ayudar en sus momentos de dificultad. No el matrimonio de la amistad con que me va muy fácil y todo, no, eso es fácil conseguirlo, no. Un matrimonio que sea referente para ustedes. Que cuando ustedes lleguen a, ay, no, eso se va a acabar y todo, llega el otro, no, mija, eso no es nada, venga, y lo cogen a uno y en 5 minutos lo cuadran y lo mandan feliz para la casa. Entonces, es necesario tener ese tipo de relación. Yo le digo también a los jóvenes que están acá, aprendan ustedes a construir esa relación. La palabra dice que el que quiere ser amigo se muestra amigo. Entonces, este tipo de amistad exige una primera cosa, ser de un mismo ánimo. La misma palabra en el versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, ¿cierto? Es decir, como de la misma alma, esencia, perspectiva, tanto para mirar, actuar, de tomar decisiones o direccionar. No estoy diciendo, hermano, que usted tiene que parecerse a la otra persona. Lo que estoy tratando de decir o explicar aquí es que a pesar de que tenemos diferencias, en ningún momento esas diferencias nos va a separar del llamado más alto, que es estar en Cristo Jesús. Muchas veces algunas personas cuando me ven con Natalie, estamos los dos ante una posición y a veces tenemos posiciones totalmente contrarias. Es decir, ni ella tiene que decir, no, lo que dijo mi esposo, sí, claro, no, sométase, no. Ella tiene a veces una posición, yo lo veo de otra manera y tal, y nos pegamos nuestras alegadas, pero en ningún momento pues eso nos va a afectar la relación. Lo que estamos diciendo es, esta es la posición, no, yo creo en esto, y al último, bueno, concluyamos cuál es la posición. Pero no por eso entonces ya no nos vamos a amar, yo le voy a dar la espalda, ya no le voy a hacer entonces el chocolatico, no. ¿Entiende? Es el mismo ánimo, aunque algunas veces nuestras posiciones no son iguales, eso no va a dejar que nos separe. Entonces es una relación fluida, una relación, una amistad que pensaban de la misma manera, es decir, hacia el mismo enfoque, hacia el mismo propósito. Una amistad de esas, por ejemplo, de una relación tan profunda, tan preciosa, la podemos ver aún en el mismo, por ejemplo, la amistad de David y Jonatán, y cómo se ayudaban y se apoyaban mutuamente y se apreciaban. Aunque bueno, eso tiende a ser más que hermanos, pero vuelvo y lo digo, es tener esa misma perspectiva. También ese tipo de amistad es una amistad en la cual
hay un interés genuino por los otros. Mire el versículo 20. Y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque hay algo que está sucediendo. Y es que en el versículo 21 dice, todos buscan lo suyo propio, lo que no es de Cristo. Es decir, cada uno busca, y estamos en el mundo de ese nivel, cada uno busca su propio beneficio, no me importa el que esté al lado. El egoísmo es brutal en este tiempo. El hedonismo, queridos hermanos, se ha tomado mucho de la sociedad. En cambio, esta era una persona que realmente, como tenía el mismo ánimo, el mismo sentido de servir a otros, el sentido de ser compasivo por las necesidades del que está a mi lado. Por lo cual él decía en gran manera o con gran, digamos, anhelo, por eso yo quiero enviárselos, porque cuando él llegue, ustedes van a encontrar a alguien que realmente está interesado en sus problemas, en sus luchas, en sus dificultades. Y no es sencillo, hermanos, a veces encontrar ello. Porque un tipo de amistad de esta requiere dar más de un lado que del otro. Pero es el precio que uno debe pagar. Y simplemente detallitos. Ahora no estoy diciendo que soy amigo de X o Y persona, pero justo hace 15 días estaba haciéndole un seguimiento a un estudiante que no le ha ido muy bien. Y me acerqué a indagar qué le pasa, por qué tienen las notas tan bajas, qué pasa con su vida. Y por favor, sea conmigo honesta en muchos aspectos. Ojo, manejando mis distancias, ¿no? Su mamá, ¿dónde está? Vive en tal país. Su abuela, no, me mantiene viajando por tal lugar. Entonces, ¿usted qué? No, yo mantengo muy sola y tal. Ya encontré un detalle. Ahora, ¿por qué no le da bien? Porque cuando llego allá se me nubla todo y pierdo tal cosa. Vamos a hacer algo. Muéstrame un taller que usted tiene que elaborar y lo vamos a hacer en la biblioteca. No pensé que me iba a coger la idea. Fue, profe, que tengo ese taller, ¿me ayuda a hacerla? Bueno, vamos a hacerlo. Angustiada, veía rojo, amarillo, tal. Y hoy presentó el parcial. Y le pregunté cómo me fue. Dije, los dos, muy bueno, y el que usted me explicó se me olvidó. Pero lo bonito dice, pero los demás los presenté. Y le pregunté a la profesora cómo le fue a ella. Pues la veo con un ánimo diferente. Ojalá que le vaya bien. Y ya mire que las cosas van resultando pequeños detalles, hermanos. De alguien que necesita, pero también de alguien que reconoce, quiero ser orientado, deme una mano. Pero a veces el orgullo a uno no le permite establecer ese tipo de relación y que llenan realmente de gozo y de alegría una vida. Y también algo muy especial que tiene Timoteo y que dio gozo a la vida de Pablo es ese corazón, queridos hermanos, del servicio por el Evangelio. Versículo 22, pero ya conocéis, le dice a los de Filipenses, ustedes ya conocen, reconocen, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y vuelve y retire, por eso espero enviarlos. Y el deseo de Pablo era
poder ir, y sabemos que Pablo de ahí ya no sale. Como un hijo sirve a un padre, así fue el servicio de Timoteo para el Evangelio. Qué hermoso eso, ¿no? Timoteo, necesitamos tal cosa. Yo voy. Hay que visitar a los filipenses para ver cómo se encuentra, porque ellos están angustiados. Déjame, yo voy, los visito, tal cosa. Vean, el ir a Humanes es un espacio de amor hermoso. Los que lo han vivido, Juan, lo vivió también Patricia, ¿y quién? Angie, que esos niños por allá todavía me la preguntan cuando yo voy. O cuando fui, solamente fui una vez. Pero para allá de una se me pegaron y Angie dejó marcado a mucho niño, Angie allí. El gozo y la alegría, hermanos, de uno poder servir a otros en el Evangelio. Y dejar al lado las circunstancias de pronto de nuestras comodidades y sin quejarse y sin nada. Orando para que llueva porque el agua escasea y tener un baldadito de agua es muy necesario. Ya comprendí, por ejemplo, que si uno no se vaya de noche allá, uno no duerme. Y para nosotros aquí pues más fácil, pues, el clima es mejorcito. Cosas, hermano, pero lo más lindo es despojarse de su comodidad. Aguantarse el caminar de las mascotas roedores, los bichitos que sí que pican. Menos mal a nosotros nos llegamos en una época que no había casi bichito. Que no haya energía y todo, pero el gozo de poder servir, hermanos. Es decir, sale uno más bendecido de lo que uno bendice, sinceramente. Y esas personas lo entienden. Estas personas comprenden que servir en el Evangelio es una gran alegría y un gran privilegio. Servir a Cristo, hermanos, es una paga que no se pierde. Nunca se va a perder. Y Timoteo traía un gozo para él. ¿Usted se imagina para que él diga, sirvió en el Evangelio como un hijo a un padre? Claro que un hijo de esa época, no tanto los de esta época, porque hay algunos de esta época que entristecen el corazón de los padres. Que está hablando de ese hijo genial, especial, que era gozo de su padre. Gozo. Que se sacrificaba por el Evangelio, que pensaba en el Evangelio, que vivía para el Evangelio, es decir, honraba el Evangelio a través de su actitud. Por eso, queridos hermanos, es importante hacerlo. Es importante sembrarlo en el corazón de otros, padres a hijos. Es necesario. Es necesario a veces aprender a adoptar algunos momentos, situaciones a personas y ayudarles a salir adelante. Cuando ustedes están en un discipulado, mire las relaciones que a veces se generan allí. Los hombres, cuando nos reunimos a estudiar la palabra, es especial ese momento que como varones vivenciamos, y la palabra que utilizamos y los retos que nos conlleva ello, y que mañana a las 5 nos volvemos a saludar, ¿no? Los varones. Eso es muy hermoso. Cuando yo veo, por ejemplo, un grupo que es muy fuerte en su amistad, es el grupo de alabanza. Y los veo compartir, los veo hablar, pero también yo veo cuando algunas veces hay que poner los puntos sobre las íes y claramente es esto y lo otro.
Porque no todo es, ay, tan bonito, no, bello, no, venga, estamos por aquí haciéndolo mal. Entonces eso es que nos forja, nos alienta, nos conduce, porque estoy confiando en alguien que tiene una ruta de camino en el Señor, y entonces me está ayudando a avanzar más rápido. Y si soy sabio, pues amigo, yo a un personaje que haya caminado y me pueda entregar mucho, venga, yo le chupo rueda como en el ciclismo. Le chupo rueda para poder avanzar a la velocidad de esa vida. Otra amistad que trajo mucho gozo al corazón de Pablo está en el versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Entonces tenemos una diferencia. A Timoteo, ¿cómo lo relacionaba? ¿Como quién? Como un hijo. Y a Timoteo como un hermano. Muy bien. Epafrodito, sí. Y colaborador y compañero de milicia. Entonces, como lo veía él. El otro era alguien que servía, ¿cierto? Pero aquí, ¿cómo lo vio a Epafrodito? Lo vio como el que estaba al lado, ¿cierto? Compañero de lucha, colaborador. Y mírelo, por favor, mírelo este hombre. Vuestro mensajero, ¿de dónde venía entonces? ¿De dónde venía Epafrodito? ¿Ah? De Filipo, claro, porque era el mensajero ¿de dónde? De ellos. Entonces le dice, el mensajero que usted me envió, entonces él era de Filipo. Listo. Vuestro mensajero y ministrador ¿de qué? De mis necesidades. Entonces todo apunta que en gran manera Epafrodito lo que hizo fue llevar un dinero, llevar un apoyo, llevar unos recursos con el gran anhelo o el digamos, el deseo de poder ¿qué? Bendecir la vida de Pablo. Es más, en el capítulo 4, versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, ¿qué hizo entonces la iglesia de Filipos? ¿Qué estará pasando a nuestro hermano? Pablo está encarcelado. Debe tener necesidades. Debe estar pasando por momentos de dificultad. Recuerde usted que muchos le abandonaron. Muchos le abandonaron. Usted se puede poner en los zapatos de un hombre que ha sentido que le han abandonado en gran manera y llega un amigo especial. Y que llegue a tiempo, ¿no? No como la canción de la cama vacía. Que es muy triste esa canción y una vez se la colocaron a un grupo que entendiera qué era acompañar a alguien en un momento de dificultad. Y no era cristiana, pero mostraba una realidad de las personas con grandes necesidades. Y aquí, ahorita no estoy diciendo, hermano, me la voy a ir a escuchar, sírvame en la primera, no. Por favor. Entonces, sigamos, 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. ¿Qué le pasó entonces a Epafrodito? Se enfermó, ¿cierto? Pues en verdad estuvo enfermo a punto de que, wow, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces ya estamos entendiendo qué estaba pasando con Pablo. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle
pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí, es decir, para suplir aquellas cosas que yo necesitaba. Entendemos ahorita de Epafrodito un poco. Qué belleza de amistad, ¿cierto? En pocas palabras, Epafrodito fue ese amigo que compartió la lucha, el peligro, el sufrimiento de su propio amigo Pablo, su hermano. No el lejano, no, su hermano. Él decía, es mío. Y de pronto alguien dijo, ¿quién va a ir a Filipos? Y de pronto Epafrodito, yo me voy. Pero sepa, Epafrodito, que el que vaya y lo busque va a ser señalado, va a estar en peligro el simplemente hecho de que se reúne con Pablo. Es más, muchas veces cuando alguien en esa época visitaba a un preso, se le consideraba digno de desconfianza y tome para que lleve también. Entonces puso en peligro su vida por visitar a su amigo. Sí, tuvo digamos, en buen precio poderlo realizar, poderse sentar, poder aún su vida en peligro para poder ministrar a su amigo. Porque a veces usted y yo vemos a Pablo como el wow, el superpoderoso. Mejor dicho, ni le da grieras. A veces los vemos así. A no le pasa nada. Pero ¿cómo se encontraba? Preso y triste. Había tristeza también en lo que muchas veces está viviendo y posiblemente no sabemos los detalles, pero pudo haber sido el comportamiento de algunos otros que comenzaron a dejar y comenzaron a decir, ese no es el evangelio, tal y tal, otra cosa. Pero él fue. Entonces imagínense una charla con él, porque él viene a traer las noticias de lo que él desconoce, Pablo. Entonces él dice, ¿se acuerda de doña Petunia? Sí, la señora de tal lugar, la de la tienda de la esquina. ¿Sí? Pues déjeme decirle, esa mujer ha sido tan llena de Dios que tal. Y Pablo, no lo puedo creer, sí, wow. Y de este muchacho, Petunio, ¿qué más de él? No, tal cosa. ¿Cómo me gozo de ustedes, filipenses, aquí en mi prisión, de que mi trabajo no fue en vano? Él fortaleció la vida de su amigo, fortaleció a Pablo. Y algunas veces, hermanos, pensamos que hay personas sí que tienen un carácter más fuerte para poder resistir las pruebas, pero no significa que no les duela. Todos somos de carne y hueso. Todos también nos condolemos. Todos. Ay, pues que ella está en alabanza, entonces es perfecta. No, ninguno es perfecto. Todos tenemos nuestras propias luchas. Pero es la capacidad, queridos hermanos, de uno arriesgarse un poco por su amigo, de uno entregarse más allá por él, poderle darle la mano, poder auxiliarlo. Hay una ilustración muy hermosa sobre una niña que tenía 6 años y tenía una enfermedad en su sangre por causa de un virus y que le afectó a la familia. Y no podía recibir donaciones de otros ni nada, la cuestión estaba muy difícil. La única forma de poderla ayudar era hacerle transfusión de sangre de su hermanito, de su hermano más pequeño que tenía alrededor de entre casi los 4 años.
Entonces, obligar a un niño de 4 años a que done sangre no se puede imaginar. ¿Cuántos años tiene Samuel? 5 años, imagine, más pequeño que Samuel. ¿Cuántos tienen las gemelas? 3 y medio. Entonces pongámosle un poquito más a las gemelitas. Coger a una niña de ellas y decirle, va usted a donar sangre. No va a ser sencillo ni fácil en ningún momento. Entonces, después de tanta decirle al niño accedió. Y acostaron al niño al lado de la mamá, de su hermanita enfermita, y él allá, y él la miraba y se sonreía. Y comenzó la transfusión. Cuando termina, el niño le pregunta al médico, doctor, ¿a qué horas me muero? Y él comprendió que el niño veía la donación de sangre a ese nivel. Para él, si él daba la sangre, se iba a morir. Entonces él le dijo al niño, no, tú no te vas a morir, tranquilo. Pero a pesar de verlo de esa manera, ¿por qué lo hiciste? Le dijo, porque era mi hermana. Y porque yo la amo. Y usted y yo debemos aprender, queridos hermanos, a amarnos los unos a los otros, verdaderamente. Aprender a entregarnos, aprender, hermanos, a extendernos por otros. Y a veces sabemos, la palabra aquí que puso Enrico su vida fue que él puso en juego su vida, el término nuestro. Y muchas veces nosotros vamos a ponernos así y vamos a recibir buenos frutos, a veces no. Pero no dejemos de extender el amor a otro. Me acuerdo de un pastor muy, muy especial. Con él compartimos muy poco, pero nos marcó bastante. Jorge Enrique se llama él. Un hombre que le tocó huir de Colombia porque comenzó a evangelizar en la Nacional a guerrilleros y a paramilitares. Y se los ganaba para Cristo. Y un guerrillero ya con Cristo en el corazón, empuñar su arma para matar a otro, no. Entonces no servía. Entonces lo buscaron y a él le tocó huir de la Nacional. Y lo mismo por los mismos paramilitares. Se ganaba paramilitares para Cristo. Y él nos decía, el riesgo de preguntarle a una persona cómo se encuentra. Porque muchas veces lo hacemos como un cliché, ¿no? ¿Cómo está usted? No, pues bien. Y con eso tenemos, ya cumplí. Señor, mire que yo soy buena gente. Aleluya. Pero él dice, cuando realmente preguntamos, por preguntar cómo está. ¿Cómo está usted? Pastor, estoy bien. ¿Seguro? Sí. Pues yo lo noto diferente. ¿Cómo se encuentra realmente? Pastor, ¿usted quiere saber? Sí. Y le tiran a uno todo eso. Usted no puede dar la espalda cuando una persona ya le abre su corazón. Pastor, como le decía a este hombre, ¿cómo cree que me siento yo? Mi esposo ha sido desplazado. Luego llegó a la ciudad, le mataron. He quedado viuda con 3 hijos. No tengo dónde ir a vivir. ¿Cómo cree usted que me siento, pastor? Hermanos, tenemos que tener un corazón precioso. A veces juzgamos fácilmente a otros, pero tenemos que aprender a amar. Aprendamos a amar, cometeremos de pronto decisiones erradas. A veces uno juzga, no, pero es que esto es para lo otro, mire, si yo le doy se va a meter drogas. Entonces, no, dele un pan, hermano.
pero dele, extiéndale la mano. Hay mucho anciano que no, ¿quién le va a dar trabajo? Entonces, demos la mano, bendigamos a otros, amemos a nuestros hermanos, levantémoslos, apoyémosle, porque en el día de la angustia es como un hermano, ¿cierto? Es como un hermano. Y lindo tener ese tipo de amistad, ¿no? Yo estoy buscando, llevo varios años tratando de ubicar a mi amigo de la infancia. Los dos nos queríamos como hermanos, pero después de que salí de la primaria nunca más lo volví a ver. Y nunca más volví a saber de él. Y me he metido a Facebook, me he metido a ubicarlo, pero no he podido. La única que me queda es cuando vuelva a Ibagué, ir a visitar la casa donde él vivió, tratar de ubicarle. Pero con mucha tristeza, posiblemente no existe ya. Porque lo ubiqué y salió un documento donde él no se presentó a un trabajo. Ni siquiera sale la foto para saber cómo estaba, ¿no? Solamente sale su nombre, la ciudad tal, y que no se ubicó en su trabajo, en su labor. Y algún momento me gustaría volver a ver a mi amiguito, que éramos los panas. Bueno, yo era muy loco, ¿no? Pues en esa época se podía jugar en la calle, se podía medio, uno de locura decía, nos vamos a las de niños de 8, 10, 9 años, vámonos y vamos a subir por allá a la montaña y nos devolvemos y eso no lo podía hacer, ahorita no. Pero en esa época uno se daba esos lujos de irse a un río sin permiso y llegar por la noche a que le dieran juguetes, pero uno decía, ya, y era la galladita que compartíamos. Qué lindo esa amistad. Ahora, falta otro amigo. Son 3. ¿Y cuál es el otro amigo? Juan 15, 13. Muy bien. Muy bien. Cristo en medio de todo eso. Es decir, esta relación, ¿por quién se forjó? Por Cristo. Y es esa amistad, queridos hermanos, que nos ayuda, que nos transforma, que nos cambia. María lo dijo claramente. La palabra dice en Juan 15, 13, 14, y nadie tiene mayor amor que ese, que uno ponga su vida por sus amigos, y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, tenemos, queridos hermanos, la capacidad de establecer una relación con nuestro Señor Jesucristo y a través de Él poder ingresar confiadamente delante del trono de la gracia. La relación con Timoteo es una relación de intimidad, de experiencias no superficiales. La relación o la amistad con un Epafrodito es estilo de hermandad, es aquel que nos ayuda a ganar cosas sin él recibir nada a cambio, el que se la juega todo por amor, aquel que nos expecta actos de gracia y que desea Dios entonces en esto, que nosotros también aprendamos de estas relaciones a una relación especial. Así como nosotros, nuestra primera relación con un padre son nuestros padres terrenales, que nos marcan para poder ver a Dios como Padre. ¿Qué nos marcan? A veces nuestras relaciones
también nos ayuden a saber qué tipo o nivel de relación tengo yo hacia con Dios. Y si yo no he sido capaz de establecer relaciones sinceras, hermosas, es difícil para mí ser sincero con Dios o abrirme con Dios. ¿Y Dios tuvo amistad grande? Claro. Moisés, nos dice la palabra que le habló cara a cara. Disfrutaban el pasar el tiempo juntos. ¿Usted se imagina esa experiencia para Moisés? La Biblia también nos habla de uno que fue amigo de Dios. ¿Quién? Abraham. Y fue llamado amigo de Dios. Perdóname, Señor, pero si hubiesen tantas personas, ¿destruiría los justos con los injustos? Si hubiere tanto, no lo haré. Pero, Señor, ¿y qué tal que faltare? No lo haré. Señor, no se vaya a poner bravo, por favor. Pero si tal cosa, listo, no lo haré. Y Dios aceptó por amor a su amigo recortar un poco la vara de la medida que llevaba. Cristo es nuestro amigo y tenemos que acercarnos a Él con esa amistad de confianza, de entendimiento, de luz, de sabiduría. Un amigo que lo entrega todo. La Biblia dice lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Y qué luego hace? Lava los pies de sus discípulos, aún estando ahí Judas. Tenemos la puerta abierta para establecer una relación profunda con nuestro Dios. Ahora, esos tres tipos de amistades debemos aprender, queridos hermanos, a valorarlos. Aquel para tener una amistad no superficial. ¿Cuál es esa? La que se da entre esa persona que está creciendo en el Evangelio y aquello que le puede guiar. No puede ser eso superficial. Un ejemplo con Juan. Juan, si queremos crecer en el Evangelio y si queremos ambos fortalecernos, usted debe ser sincero conmigo. Porque si no, ¿cómo lo voy a ayudar? ¿Qué sucede? Comienzan a camuflar y a dar vueltas y todo, pues la cosa nunca se desenreda, eso olvídese. Donde hay mentiras, las cosas no se desenredan. Entonces, valorar ese tipo de amistad no siendo superficial. Con el amigo, aprender, hermano, a recibir la gracia de Dios a través del amor del otro. Aprender a recibirlo, y en eso a veces somos tan orgullosos. ¿A usted quién le dijo? No se meta, esa es mi vida, tal cosa? Cuando de pronto personas han recibido una carga de Dios por otra persona para ayudarle y darle la mano. Bueno, hermanos, Dios nos ama tanto que es a través de, algunas veces, de otras personas que extiende su voz de ayuda. A mí como pastor de esta comunidad, siento un gran privilegio. Cuento con un gran privilegio. Y hay unos hermanos de esta iglesia que no puedo negarlo, Dios les revela situaciones de personas en sus corazones.
y situaciones aún íntimas que no hablan a otros. Pero Dios pone carga a esas personas por orar para que esa persona pueda salir o pueda recibir la mano de ayuda de parte de Dios. Entonces es importante que cuando Dios a veces utiliza a alguien en gracia podamos aceptarlo. Ojo, en eso hay que tener mucho discernimiento, ¿no? Porque hay unos lobitos disfrazados de ovejas. Y por último, si Dios nos da Timoteos, si Dios nos da Epafroditos, Dios también nos entrega a su Hijo Jesucristo. ¿Y qué necesitamos de Jesús? Jesús vino para perdonar nuestros pecados y mostrarnos el camino para la vida eterna. ¿Qué requerimos ya? Obediencia, aceptarlo. Ese tipo de amistad ya requerimos para aceptar lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Tener buenas amistades, hermano, es una bendición de Dios. Trae gozo a nuestras vidas. Trae alegría. Dígame si no son agradables a veces cuando usted se sienta, se toman un cafecito y se pasan las horas con ese compartiendo. Aprendamos a establecer sabias relaciones. Pero una relación indispensable es con Cristo. Amén. Vamos entonces a orar. El Señor Jesús dijo lo siguiente: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Señor, gracias por mostrarnos en esta noche la importancia de establecer preciosas relaciones. Gracias, Señor, por la muestra que tú nos das a través del Evangelio, Señor, a través de los filipenses, cómo tu presencia y las buenas noticias de salvación cambió la forma de ver al que está al lado. Padre, la relación que existió entre Pablo y Timoteo fue una relación muy hermosa, de mucha intimidad. Timoteo se nutrió bastante de la vida de Pablo, pero también, Señor, a lo último, Timoteo pudo recibir, Señor, de Pablo la encomienda de seguir predicando el Evangelio. Padre, ayúdanos a establecer, Señor, relaciones, Padre, de construcción en el Evangelio para el futuro, para los tiempos, no solamente presentes, sino los tiempos que se avecinan. Ayúdanos a construir, Padre, sobre la base de que damos y recibimos, pero enséñanos también a ser padres del Evangelio para guiar a hijos en el Evangelio. Haznos esforzados para comprenderte, para estudiar la palabra, para interceder, Señor de los cielos. Para que mucho Timoteo, Señor, luego sirva, luego, Padre, tenga ese mismo amor por los demás conforme Cristo es el modelo. Que pueda llevar la buena noticia a aquellos, Padre, que necesitan del mensaje de la salvación.
Aquello que cuando visita, Señor, encuentran la misma presencia de Dios en la vida de Timoteo, el mismo mensaje de Dios en la vida de Timoteo, que como si fuese Pablo mismo, porque fue alguien que fue nutrido, direccionado y comprendió la obra de Cristo. Dile: Señor, enséñame a ser, Señor, Timoteos, pero también enséñame a ser como un Timoteo, para recibir, Señor, la instrucción, la dirección, la bendición, la capacitación, Señor, para servirte de la mejor manera. Y gracias, Señor, porque con donde hay Pablos y Timoteos, el Evangelio no se silencia ni se detiene, sino que el Evangelio, Señor, cumple el propósito por el cual, Padre, tú lo has enviado. Dile: Señor, también te doy gracias por esas amistades, Señor, de hermanos honestos, sinceros, que buscan lo mejor del otro, no que alcahuetean, no, que buscan, Señor, para que el Evangelio, Señor, no se estanque, que busca, Padre, que los que sirven y ministran, Señor, a Dios cada día, Padre, sean, Señor, fortalecidos y levantados. Aquel que ama a su hermano, aquel que lo ve, Padre, que está pasando por momentos de dificultad, de tristeza, Señor, se conduele, Padre, le extiende una mano, le ayuda, se preocupa que esa persona no esté sola, sino que hay alguien que de corazón está buscando que su vida sea, Padre, bendecida, cambiada y transformada. Permítenos, Señor, ser alguien que consuela a otros como tú nos has consolado. Permítenos, Señor, esforzarnos, hacernos fuertes para levantar al que se encuentra, Padre, débil y caído. Ayúdanos, Señor. A veces nos miramos nosotros mismos, Padre, y nos mimamos a nosotros mismos. Dejamos de recibir el consuelo de tuyo, Padre, para después tener la fuerza de consolar a otros en fe, en conocimiento, en experiencia, en las victorias tuyas, Señor. Pero ante todo, Señor, ayúdanos a ser amigos de ti. Tú lo has dicho, no te voy a llamar siervo sino amigo, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, mas sus amigos lo saben. Y yo he dado a conocer la voluntad del Padre, así lo dijo nuestro Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a conocer tu santa voluntad. Ayúdanos a conocer lo que hay en el corazón del Padre. Ayúdanos a aceptar ese gran amor que tú tienes para con nosotros, el cual nunca nos dejará. Un amor, Señor, que pagó el precio por nosotros para darnos el perdón de pecados. Pero un amor tan gigante que nos lleva, Señor, a la presencia del Dios único y verdadero, en su grandeza y en su majestad. Gracias, porque tu amistad nos ha entregado la presencia del Espíritu Santo. Muchas gracias, mi Dios, porque nos has anunciado aún el tiempo de porvenir que viene, Señor. Muchas gracias porque tú nos dices que serás nuestro escudo y que el galardón sobre nuestras vidas, Señor, será grande en sobremanera, la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por escuchar nuestras oraciones, por poner cuidado a nuestras peticiones, por mirarnos con amor, con paciencia, con misericordia, con bondad. Gracias por extender tu mano para levantarnos, para darnos refugio en tu palabra y en tu verdad. Y permítenos en esta noche mostrarnos amigos,
honestos, sinceros, que construyen y no destruyen. Permítenos, Señor, quitar los malos hábitos que han traído nuestras relaciones de amistad, Padre, que han sido contrarias a Cristo, para establecer unas relaciones, Señor, Padre, que te honren a ti y que podamos crecer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Nadie es como tú, Señor. Nadie es como tú. Mi